This episode is brought to you by Accenture. When your advertising operations fall out of sync, everything else follows. Spotify and Accenture are working together to reinvent the rhythm of ad sales, using automation, analytics, and smarter workflows to simplify campaign delivery and access better data across the business. The result? Less time spent on operations, more time connecting brands with the moments and fandoms that matter most. Learn more at accenture.com/Spotify. Running a small business means I wear lots of hats. When I put on my hiring hat, I can count on LinkedIn Hiring Pro to make it easy. LinkedIn Hiring Pro helps manage my hiring workflow, puts my job post in front of a unique network of professionals, and matches me with the best candidates for my business. I can also share my job with my network. No other job site lets me do that. No wonder most small businesses say they'd use LinkedIn Hiring Pro again. Hire right the first time. Post your job for free on LinkedIn today at linkedin.com/quality. Dos mujeres viudas, sin hijos, sin esposo, sin ingresos, caminando solas de regreso a una ciudad de la que una de ellas ni siquiera era originaria. En un mundo antiguo donde una mujer sin un hombre que la protegiera prácticamente no tenía manera legal ni económica de sobrevivir, esa escena debería terminar en tragedia, en mendicidad o en el completo olvido de la historia. Y sin embargo, esta historia, una de las más breves de toda la Biblia, apenas 4 capítulos completos, termina convirtiéndose en el eslabón que conecta directamente con el linaje del rey más importante de Israel y más adelante con el nacimiento de Jesús mismo. Esta es la historia completa de Ruth y Noemí, dos mujeres de generaciones distintas, de nacionalidades distintas, unidas por la pérdida y por una lealtad que ninguna ley las obligaba a mantener, en un relato que la tradición judía sigue leyendo hasta hoy durante la fiesta de las semanas, precisamente porque conecta la cosecha agrícola con la fidelidad humana de una manera que ninguna otra parte de la escritura logra de forma tan íntima. Vas a ver cómo la fidelidad silenciosa de una nuera extranjera y la sabiduría paciente de una suegra que ya no esperaba nada bueno de la vida terminan escribiendo juntas una de las historias de amor y de redención más hermosas de todo el Antiguo Testamento, sin que en ningún momento aparezca un milagro espectacular ni una voz que hable directamente desde el cielo. Todo ocurre en los días en que gobernaban los jueces, un periodo de la historia de Israel marcado por la inestabilidad y por ciclos constantes de desobediencia, opresión y liberación, donde, como dice otro libro de esa misma época, cada uno hacía lo que le parecía correcto a sus propios ojos. Era un tiempo sin un rey que unificara al pueblo, sin una autoridad central estable, y con hambrunas y ataques de pueblos vecinos que aparecían una y otra vez como consecuencia de la infidelidad espiritual generalizada de la nación. En medio de ese contexto ya de por sí difícil, una hambruna severa golpea la tierra de Judá, y un hombre llamado Elimelec, junto con su esposa Noemí y sus 2 hijos, Malón y Kelión, toma una decisión arriesgada: dejar la ciudad de Belén, que irónicamente significa casa del pan, precisamente porque esa casa del pan se había quedado sin pan, para ir a vivir como extranjero en la tierra de Moab. Era un territorio vecino, pero con una historia tensa y antigua con Israel. Los moabitas descendían de una relación entre Lot y una de sus propias hijas, después de la destrucción de Sodoma y Gomorra, y durante generaciones habían mantenido conflictos religiosos y militares con los descendientes de Abraham. Fue un rey de Moab quien contrató al profeta Balaam para maldecir a Israel durante su paso por el desierto, y fueron mujeres moabitas quienes, poco después, sedujeron a hombres israelitas para llevarlos a adorar a sus propios dioses, provocando una plaga devastadora sobre el pueblo. Por esas mismas razones, la ley de Moisés establecía restricciones específicas sobre los moabitas, prohibiendo que entraran en la congregación de Israel hasta la 10ª generación, que un hombre de Belén decidiera llevar a su familia precisamente a esa tierra, y que sus propios hijos terminaran casándose con mujeres de ese mismo pueblo. Era una decisión que sus contemporáneos probablemente hubieran visto con desconfianza e incluso con desaprobación religiosa. En esa tierra extranjera, Elimelec muere, dejando a Noemí sola con sus 2 hijos, todavía jóvenes y sin nadie más que los sostuviera económicamente en un país que no era el suyo. Los hijos, ya hombres, se casan con mujeres moabitas, Orfa y Ruth, formando una familia mixta que rompía con las costumbres más estrictas de Israel sobre mantenerse separados de otras naciones, aunque en la práctica cotidiana de familias que vivían fuera de su propia tierra, ese tipo de
This episode is brought to you by Accenture. When your advertising operations fall out of sync, everything else follows. Spotify and Accenture are working together to reinvent the rhythm of ad sales, using automation, analytics, and smarter workflows to simplify campaign delivery and access better data across the business. The result? Less time spent on operations, more time connecting brands with the moments and fandoms that matter most. Learn more at accenture.com/Spotify. The new LinkedIn Hiring Pro can't undo your last hire. The human postponer. They were the master of one phrase. I'll circle back on that. But 3 months later, you were the one doing all their work and wondering how big that circle is. But LinkedIn Hiring Pro can take the hiring load off your plate by automating the hiring busy work from the initial job post to scheduling interviews. Hire right the first time with LinkedIn Hiring Pro. Post a free job today at linkedin.com/quality. Matrimonios probablemente no eran tan extraños. Durante unos 10 años viven así, construyendo una vida nueva lejos de Belén, hasta que la tragedia golpea de nuevo y tanto Malón como Kelión mueren también, sin que el texto detalle la causa, dejando a las 3 mujeres, Noemí, Orfa y Ruth, completamente solas, sin esposos, sin hijos y sin ningún hombre que, según las costumbres de la época, pudiera sostenerlas económicamente o protegerlas legalmente. Para 3 mujeres viudas en el mundo antiguo, sin tierra propia, sin ingresos y sin la protección legal de un varón de la familia, esa situación no era solamente triste, era genuinamente peligrosa para su supervivencia. Cuando Noemí escucha que Dios había visitado a su pueblo dándole otra vez alimento, decide regresar a Belén y se pone en camino junto con sus 2 nueras. Pero en algún punto del trayecto se detiene y les dice algo que revela lo profundamente que las amaba, a pesar de la desesperación de su propia situación. Les pide que regresen, cada una a la casa de su madre, deseándoles que Dios trate con ellas con la misma misericordia que ellas habían mostrado hacia sus esposos ya fallecidos y hacia ella misma, y que encuentren descanso en la casa de un nuevo esposo. Argumenta con una lógica dolorosamente práctica, propia de la costumbre del matrimonio por levirato, según la cual, si un hombre moría sin hijos, su hermano tenía la obligación de casarse con la viuda para darle descendencia. Les pregunta, casi con desesperación, si acaso ella todavía podía tener más hijos en su vientre que pudieran llegar a ser esposos para ellas, y si tuviera esperanza y esa misma noche concibiera hijos, ¿acaso ellas iban a esperar hasta que esos hijos crecieran, absteniéndose de casarse con nadie más durante todos esos años? Les dice que su situación le duele mucho más a ella que a ellas, porque la mano del Todopoderoso había salido contra ella de una manera especialmente dura. Al escuchar ese razonamiento, las 2 jóvenes lloran en voz alta otra vez, y al principio ambas insisten en que quieren regresar con Noemí a su propio pueblo, rechazando la idea de abandonarla en ese momento tan difícil. Pero Noemí insiste, señalando que ya es demasiado vieja para volver a casarse, y que incluso si esa misma noche tuviera un esposo y le nacieran hijos varones, no sería razonable que ellas esperaran hasta que esos hijos crecieran, absteniéndose de casarse con nadie más durante todos esos años. Orfa, después de llorar y de dudar profundamente, finalmente besa a su suegra en señal de despedida y regresa a su propia gente y a sus propios dioses. Una decisión completamente comprensible, práctica, y que nadie en esa cultura hubiera cuestionado ni condenado. Pero Ruth se aferra a Noemí y se niega rotundamente a dejarla, respondiendo con unas palabras que se han convertido en una de las declaraciones de lealtad más citadas de toda la literatura dentro y fuera de la Biblia. Le pide que no le insista en que la deje o se aparte de ella, porque a donde quiera que ella vaya, Ruth va a ir también, y donde quiera que ella viva, Ruth va a vivir. Le declara que el pueblo de Noemí va a ser su propio pueblo, renunciando así a su propia identidad nacional moabita, y que el Dios de Noemí va a ser su propio Dios, renunciando también a los dioses de su pueblo de origen. Y remata esa declaración con un juramento solemne que donde Noemí muera, ahí va a morir también Ruth, y ahí va a ser sepultada, invocando incluso el castigo de Dios sobre ella misma si algo que no fuera la muerte llegara a separarlas. Es una decisión que, tomada por una joven viuda extranjera, sin garantía alguna de cómo sería recibida en una tierra que no era la suya, revela una fe y una lealtad
que van mucho más allá de cualquier obligación legal o familiar. Al ver la determinación tan firme de Ruth, Noemí deja de insistir y las dos continúan juntas el resto del camino, un viaje largo a través del desierto y de territorios que probablemente no eran completamente seguros para dos mujeres viajando solas, hasta llegar finalmente a Belén, justo cuando comenzaba la temporada de la cosecha. La llegada de ambas causa revuelo entre la gente de la ciudad, que apenas reconoce a Noemí después de tantos años de ausencia y de tanto sufrimiento acumulado en su rostro, y las mujeres del lugar se preguntan entre ellas, casi incrédulas, si de verdad esa mujer que veían era Noemí. Cuando esas mujeres la llaman por su nombre, que significa placentera o agradable, Noemí les responde con una declaración cargada de dolor acumulado durante años, pidiéndoles que en lugar de eso la llamen Mara, que significa amarga, porque, según sus propias palabras, el Todopoderoso la había llenado de amargura en gran manera. Oh, reconoce delante de todas ellas que había salido de Belén llena, con un esposo y 2 hijos, y que Dios la hacía volver con las manos completamente vacías, afligida por el mismo Todopoderoso que en otro tiempo la había bendecido. Es una confesión honesta, sin ninguna pretensión de fingir una fe tranquila que en ese momento no sentía, y precisamente esa honestidad es la que hace que su historia resulte tan cercana para cualquiera que alguna vez haya sentido que la vida le ha quitado más de lo que le ha dado. Llegan a Belén justo al comienzo de la cosecha de la cebada, una temporada del año donde la ley de Moisés establecía una provisión específica para los más pobres de la sociedad, los extranjeros, las viudas y los huérfanos. Esa ley, registrada tanto en el libro de Levítico como en el libro de Deuteronomio, ordenaba que los dueños de los campos no debían cosechar hasta el último rincón de sus terrenos, ni volver a recoger las espigas que se les cayeran durante la cosecha, ni pasar 2 veces por sus olivares o sus viñas, sino dejar esos restos para el extranjero, para el huérfano y para la viuda, un sistema de provisión social que no dependía de ningún programa gubernamental, sino completamente de la generosidad y de la obediencia de cada dueño de tierra en particular hacia lo que Dios había ordenado. Ruth, siendo ella misma tanto viuda como extranjera, calificaba exactamente para ese tipo de provisión, aunque acercarse a un campo desconocido, siendo moabita, sin ningún hombre que la acompañara, era también un acto de vulnerabilidad considerable. Tomando la iniciativa sin que Noemí se lo pidiera, le propone salir a recoger esas espigas sobrantes en el campo de cualquiera que le permitiera hacerlo, y Noemí acepta. Sin saberlo todavía, Ruth llega precisamente al terreno que pertenecía a un hombre llamado Buz, un pariente cercano de Elimelech, el esposo fallecido de Noemí, un hombre descrito como poderoso y adinerado. Según la genealogía que después aparece en el Evangelio de Mateo, el propio Buz era hijo de una mujer llamada Rahab, la misma que, generaciones atrás, había escondido a los espías israelitas en la ciudad de Jericó antes de su conquista, y que también había sido, antes de unirse al pueblo de Israel, una mujer extranjera y de reputación cuestionable dentro de su propia ciudad cananea. Si esa identificación es correcta, resulta que Buz, el hombre que va a mostrarle tanta bondad a una extranjera moabita, había crecido él mismo en un hogar formado por una madre que también había sido, en su momento, una completa forastera acogida dentro del pueblo de Dios, lo cual podría explicar en parte la sensibilidad tan particular que Buz muestra hacia la situación de Ruth. Buz llega a su propio campo, probablemente después de haber escuchado ya en la ciudad los rumores del regreso de Noemí acompañada de una nuera extranjera, y al saludar a sus segadores con una bendición formal, deseándoles que Dios esté con ellos, nota de inmediato a esa joven extranjera que nadie conocía. This episode is brought to you by Accenture. When your advertising operations fall out of sync, everything else follows. Spotify and Accenture are working together to reinvent the rhythm of ad sales, using automation, analytics, and smarter workflows to simplify campaign delivery and access better data across the business. The result? Less time spent on operations, more time connecting brands with the moments and fandoms that matter most. Learn more at accenture.com/Spotify. The new LinkedIn Hiring Pro can't undo your last hire. The human postponer. They were the master of one phrase. I'll circle back on that. But 3 months later, you were the one doing all their work and wondering how big that circle is. But LinkedIn Hiring Pro can take the hiring load off your plate by automating the hiring busy work from the initial job post to scheduling interviews.
Hire right the first time with LinkedIn Hiring Pro. Post a free job today at linkedin.com/quality. Trabajando con una dedicación que llamaba la atención entre el resto de los recolectores, y pregunta a su capataz de quién se trataba. El capataz le explica que es la joven moabita que había regresado con Noemí y que había pedido permiso para recoger espigas desde temprano en la mañana, trabajando sin descanso casi todo el día, sin apenas detenerse a descansar bajo la sombra. Boaz se acerca a Ruth directamente, cruzando el campo hasta donde ella estaba trabajando entre los segadores, y le habla con una amabilidad que va mucho más allá de lo que la ley exigía. Le pide que no vaya a recoger espigas a ningún otro campo, ni tampoco se aparte de ese lugar, sino que se quede junto a sus propias criadas, siguiendo de cerca a los segadores. Ordena además a sus hombres jóvenes que no la toquen ni la molesten, una instrucción que revela que para una mujer joven y extranjera, trabajar sola entre segadores desconocidos podía representar un riesgo real, y le permite además beber del agua que sus siervos habían sacado para ellos mismos, un privilegio que normalmente no se extendía a quienes solo iban a recoger las sobras de la cosecha. Ruth, sorprendida y profundamente conmovida por ese trato, se inclina hasta el suelo con el rostro pegado a la tierra y le pregunta por qué ha hallado gracia ante sus ojos, siendo ella una extranjera, consciente de lo inusual que resultaba semejante generosidad hacia alguien de su condición. Boaz le responde que ha escuchado todo lo que ella ha hecho por su suegra después de la muerte de su esposo, cómo dejó a su propio padre, a su propia madre y a la tierra donde nació, para ir a vivir con un pueblo que antes no conocía ni había visto jamás. Añade una bendición que resume perfectamente el tema espiritual de todo el libro, deseándole que el Dios de Israel, bajo cuyas alas había venido a refugiarse, le dé una recompensa completa y perfecta por ese sacrificio tan grande. Ruth le agradece, diciéndole que ha hallado gracia ante sus ojos y que la ha consolado, hablándole al corazón, aunque ella ni siquiera era como una de sus criadas. A la hora de la comida, Boaz invita a Ruth a compartir su propio pan, mojándolo en vinagre junto con sus segadores, y le da tanto grano tostado que le sobra después de comer hasta saciarse, guardando el resto para llevárselo a Noemi. Y cuando ella se levanta para seguir trabajando, Boaz da instrucciones aún más generosas a sus hombres jóvenes en secreto, ordenándoles que la dejen recoger espigas incluso entre las gavillas ya recogidas, sin reprenderla, y que dejen caer a propósito algunas espigas de los manojos que ya habían recogido, para que ella las encuentre y las recoja sin ninguna vergüenza, asegurándose de que su generosidad no se sintiera como una limosna directa, sino como el resultado natural del trabajo honesto de Ruth. Al final del día, Ruth desgrana todo lo que había recogido y regresa a casa con una cantidad enorme de cebada, casi un efa completo, una cantidad que representaba muchísimo más de lo que cualquiera podría recoger en un solo día trabajando solamente en las sobras habituales de una cosecha. Cuando Noemí ve todo lo que había recogido, se sorprende y le pregunta dónde había trabajado ese día, bendiciendo de antemano a quien la había tratado con tanta consideración. Ruth le explica que había trabajado en el campo de un hombre llamado Boaz, y al escuchar ese nombre, la reacción de Noemí cambia por completo. Bendice a Boaz delante de Dios, reconociendo que Dios no había abandonado su misericordia ni hacia los vivos ni hacia los muertos, y le explica a Ruth algo crucial que hasta ese momento Ruth probablemente no sabía, que Boaz era pariente cercano de ellas, uno de los redentores de la familia, un título legal con implicaciones que iban mucho más allá de la simple generosidad que Ruth ya había experimentado en el campo. Ese título de pariente redentor venía de una costumbre antigua establecida en la propia ley de Israel, diseñada específicamente para proteger a las familias más vulnerables de perder tanto su tierra como su nombre familiar. Si un hombre moría sin dejar hijos, su pariente más cercano tenía tanto el derecho como la responsabilidad de casarse con la viuda, para darle descendencia que llevara el nombre del difunto y que preservara así su memoria dentro del pueblo, evitando que su línea familiar desapareciera por completo. Ese mismo pariente redentor tenía también la responsabilidad de recuperar, comprándola de vuelta, cualquier propiedad familiar que hubiera tenido que venderse por necesidad económica extrema, como parecía ser el caso de la tierra que había pertenecido a Elimelech. Era un sistema que combinaba obligación legal con responsabilidad familiar, pensado para que ninguna familia dentro de Israel se extinguiera completamente ni perdiera para siempre su herencia territorial,
incluso en las circunstancias más difíciles. Noemí, entendiendo perfectamente cómo funcionaba ese sistema y viendo en Boaz, después de la generosidad que ya había mostrado en el campo, una oportunidad real de asegurar el futuro tanto de Ruth como el suyo propio, empieza a trazar un plan cuidadoso, consciente de que una viuda extranjera no podía simplemente presentarse a exigir sus derechos, sino que debía actuar dentro de los límites de la costumbre y del respeto social de esa época. Después de varias semanas de cosecha, primero de cebada y después de trigo, con Ruth trabajando fielmente día tras día en el campo de Boaz sin faltar ni un solo día, Noemí decide que es momento de actuar, buscándole a Ruth, según sus propias palabras, un descanso permanente que le fuera bien. Le da a Ruth instrucciones muy específicas y a primera vista bastante audaces para los estándares de cualquier época. Que se bañe, se perfume, se ponga su mejor vestido y baje esa misma noche a la era donde Boaz iba a estar aventando cebada, sin dejarse ver por él hasta que hubiera terminado de comer y de beber. This episode is brought to you by Accenture. When your advertising operations fall out of sync, everything else follows. Spotify and Accenture are working together to reinvent the rhythm of ad sales, using automation, analytics, and smarter workflows to simplify campaign delivery and access better data across the business. The result? Less time spent on operations, more time connecting brands with the moments and fandoms that matter most. Learn more at accenture.com/Spotify. The new LinkedIn Hiring Pro can't undo your last hire. The human postponer. They were the master of one phrase. I'll circle back on that. But 3 months later, you were the one doing all their work and wondering how big that circle is. But LinkedIn Hiring Pro can take the hiring load off your plate by automating the hiring busy work from the initial job post to scheduling interviews. Hire right the first time with LinkedIn Hiring Pro. Post a free job today at linkedin.com/quality. Era el lugar donde se trillaba y se separaba el grano de la paja, y los dueños solían dormir ahí durante la temporada de cosecha para vigilar que nadie robara el grano recién trillado durante la noche. Le indica que espere hasta que Boaz se haya acostado, que note bien el lugar exacto donde se acuesta y que una vez que esté dormido se acerque en silencio, descubra sus pies y se acueste ahí, esperando a que él mismo le indique qué hacer a continuación. Era una costumbre que, dentro del contexto cultural de la época, no tenía ninguna connotación indecente, sino que constituía una manera simbólica y culturalmente reconocida de proponerle matrimonio a un hombre, invocando directamente su responsabilidad como pariente redentor de la familia. Ruth sigue exactamente esas instrucciones. Espera pacientemente mientras Boaz come y bebe, y su corazón se pone contento hasta que finalmente se va a dormir al extremo del montón de grano, un lugar apartado, probablemente para vigilar mejor su cosecha durante la noche. Solo entonces Ruth se acerca sigilosamente, sin que nadie más lo note, descubre sus pies y se acuesta ahí en completo silencio, esperando en la oscuridad sin saber todavía cómo iba a reaccionar Boaz al despertar. A medianoche, Boaz se sobresalta y al palpar a su alrededor en la oscuridad, sorprendido de no estar solo, encuentra a una mujer acostada a sus pies. Le pregunta, con la voz todavía cargada de sorpresa y de confusión ante la situación, ¿quién es? Y ella se identifica como Ruth, su sierva, pidiéndole directamente que extienda el borde de su manto sobre ella, una expresión que en esa cultura equivalía a pedirle matrimonio de manera formal, invocando así, de manera explícita y valiente para una mujer de su condición, su papel como pariente redentor de la familia. Antes de contarte cómo responde Boaz a esa petición tan directa, y créeme que lo que dice a continuación revela el carácter de un hombre íntegro incluso en una situación cargada de riesgo y de posibles malentendidos para la reputación de ambos, quiero pedirte algo. Si esta manera de contar la historia bíblica, con todos sus matices culturales y su ternura, te está sirviendo, este es el momento de suscribirte al canal, porque lo que sigue es una negociación legal que va a decidir el destino completo de estas dos mujeres y probablemente el destino de toda una línea familiar que todavía no sabía lo importante que llegaría a ser. Boaz, lejos de aprovecharse de la situación, la bendice de inmediato y elogia su lealtad, reconociendo que ese acto de acudir a él, un hombre mayor que ella según sus propias palabras,
en lugar de buscar a hombres jóvenes, ricos o pobres, era una muestra de fidelidad hacia la familia todavía mayor que la que ya había mostrado antes hacia Noemí. Le asegura que va a hacer todo lo que ella le pide, porque toda la gente de su pueblo sabía que era una mujer virtuosa, un reconocimiento público de su carácter que había llegado hasta él incluso antes de conocerla personalmente. Sin embargo, le revela algo que ella no sabía y que introduce un obstáculo inesperado justo en el momento en que todo parecía resolverse, que existe otro pariente más cercano que él, con un derecho legal preferente sobre el suyo, y que ese hombre tiene que tener primero la oportunidad de decidir si quiere ejercer ese derecho antes de que vos mismo pueda hacerlo. Le pide que se quede ahí acostada el resto de la noche por su propia seguridad, ya que salir sola de la era en plena oscuridad podía resultar peligroso. Y antes de que amanezca lo suficiente como para que alguien pudiera reconocerla y dar pie a rumores sobre su reputación, la envía de regreso a casa con las manos llenas de 6 medidas de cebada, un regalo generoso tanto para ella como para Noemí, y también una señal clara de que no la iba a dejar ir con las manos vacías, exactamente igual que ella había regresado. This episode is brought to you by Accenture. When your advertising operations fall out of sync, everything else follows. Spotify and Accenture are working together to reinvent the rhythm of ad sales, using automation, analytics, and smarter workflows to simplify campaign delivery and access better data across the business. The result? Less time spent on operations, more time connecting brands with the moments and fandoms that matter most. Learn more at accenture.com/Spotify. Running a small business means I wear lots of hats. When I put on my hiring hat, I can count on LinkedIn Hiring Pro to make it easy. LinkedIn Hiring Pro helps manage my hiring workflow, puts my job post in front of a unique network of professionals, and matches me with the best candidates for my business. I can also share my job with my network. No other job site lets me do that. No wonder most small businesses say they'd use LinkedIn Hiring Pro again. Hire right the first time. Post your job for free on LinkedIn today at linkedin.com/quality. Vacía de Moab años atrás. A la mañana siguiente, Buz no pierde tiempo. Sube hasta la puerta de la ciudad, el lugar tradicional donde se resolvían los asuntos legales y comerciales delante de testigos, ya que ahí se reunía naturalmente la gente que entraba y salía, y donde se sentaban también los ancianos encargados de dar testimonio oficial de cualquier transacción importante. Ahí, providencialmente, sin necesidad de buscarlo, ve pasar precisamente al pariente más cercano del que le había hablado a Ruth la noche anterior. Lo llama por su nombre, le pide que se siente y reúne a 10 de los ancianos de la ciudad para que sirvan como testigos oficiales de todo lo que estaba a punto de negociarse. Le plantea el caso directamente, que Noemí, de regreso de la tierra de Moab, está vendiendo una porción de tierra que había pertenecido a su hermano Elimelec y que, como pariente más cercano, tenía el primer derecho legal de comprarla y mantenerla dentro de la familia antes de que vos mismo, siendo pariente en un grado más lejano, pudiera hacerlo. El hombre al principio se muestra dispuesto a redimir esa tierra, respondiendo sin dudar que él mismo la redime. Pero Boaz añade una condición que cambia por completo su decisión, que el mismo día que adquiera el campo de manos de Noemí, también tendría que tomar a Ruth la Moabita, viuda del difunto, como esposa, para levantar descendencia que llevara el nombre de ese difunto sobre su propia heredad, en lugar de que esa herencia terminara perdiéndose dentro de la línea familiar del hombre que la redimiera. El pariente, calculando rápidamente que un hijo nacido de ese matrimonio heredaría la tierra bajo el nombre de Malón y no bajo su propio nombre, lo cual terminaría dividiendo o incluso perjudicando la herencia que ya planeaba dejarles a sus propios hijos legítimos, cambia de opinión de inmediato y responde que no puede redimir para sí mismo, para no perjudicar su propia heredad, pidiéndole a Boaz que redima a él en su lugar, porque él mismo no puede hacerlo. Para formalizar esa renuncia delante de todos los testigos, sigue una costumbre antigua de esa época en Israel, relacionada precisamente con este tipo de transacciones sobre redención y sobre matrimonios por levirato, donde un hombre se quitaba su propia sandalia y se la entregaba a la otra parte involucrada. Un gesto simbólico que servía como confirmación legal pública, equivalente a firmar un documento oficial en una cultura donde muchos acuerdos importantes todavía se sellaban de manera verbal y gestual delante de testigos confiables. El pariente se quita entonces su sandalia y se la entrega a Boaz,
mientras le dice en voz alta, delante de todos, que la compre para sí mismo, formalizando así, sin ninguna ambigüedad posible, la transferencia completa de ese derecho. Con ese derecho ya transferido legalmente delante de todos, Boaz se dirige a los ancianos y a todo el pueblo que se había reunido para presenciar la transacción y declara en voz y de manera formal, para que no quedara ninguna duda posible sobre lo ocurrido, que ellos mismos eran testigos de que ese mismo día compraba de mano de Noemí todo lo que había pertenecido a Elimelec y a sus hijos Kelión y Malón. Y añade, con la misma solemnidad pública, que también tomaba a Ruth la moabita, la viuda de Malón, como esposa, para levantar el nombre del difunto sobre su heredad, para que ese nombre no se borrara jamás de entre sus hermanos ni de la memoria de su pueblo, cumpliendo así, delante de testigos plenamente conscientes de cada detalle legal, exactamente lo que la ley y la costumbre exigían en un caso como este. Los testigos responden con una bendición extraordinaria, casi profética en su alcance, deseando que Ruth, la mujer que entraba a la casa de Boaz, sea como Raquel y como Lea, las dos mujeres que juntas edificaron la casa entera de Israel con sus hijos, y que Boaz prospere en la tribu de Efrata y se haga famoso en Belén. Y añaden algo todavía más significativo, que su casa sea como la casa de Fares, el hijo que Judá tuvo con Tamar en circunstancias también marcadas por la viudez, la injusticia y una lealtad familiar puesta a prueba de manera extrema, comparando así, sin saberlo del todo, la historia de Ruth con otra historia de redención familiar que ya formaba parte de la memoria colectiva de Israel y que curiosamente también involucraba a una mujer decidida a reclamar su lugar dentro de una familia que había intentado dejarla de lado, con la transacción completamente formalizada delante de los ancianos y de todo el pueblo reunido en la puerta de la ciudad, un lugar donde ninguna palabra pronunciada quedaba sin testigos. Boaz toma a Ruth como esposa, y Dios les concede tener un hijo, cerrando finalmente el ciclo de pérdida que había comenzado años atrás en tierra de Moab, un ciclo que había arrancado con la muerte y que ahora terminaba con el nacimiento de una nueva vida dentro de esa misma familia. Las mujeres de Belén, las mismas que probablemente habían visto a Noemí regresar amargada y con las manos vacías años atrás, ahora se reúnen alrededor de ella para bendecir a Dios por no haberla dejado sin un pariente redentor ese mismo día, y celebran que el nombre de ese niño va a hacerse famoso en Israel y que él mismo va a ser quien restaure su alma y sustente su vejez, porque su nuera, la que la ama y que ha sido mejor para ella que 7 hijos propios, la mayor bendición que una mujer de esa época podía desear, es quien lo había dado a luz. Noemí toma al niño, lo pone en su regazo y se convierte en su nodriza, cuidándolo con una dedicación que sorprendía a quienes recordaban lo desconsolada que había llegado a Belén años atrás, y las vecinas del lugar, con la naturalidad de quienes habían presenciado toda la historia de principio a fin, le ponen por nombre Obed, que significa el que sirve, diciendo con alegría que le ha nacido un hijo a Noemí, reconociendo en ese pequeño la restauración completa de una familia que parecía haberse extinguido por completo años atrás en tierra extranjera. La mujer que había pedido que la llamaran Mara, amarga, porque sentía que Dios la había vaciado por completo, termina su historia con un nieto en brazos, rodeada de una comunidad entera que celebra con ella, y con una nuera extranjera convertida en el instrumento visible de esa restauración. El libro entero cierra con algo que, a primera vista, podría parecer un simple listado de nombres, pero que en realidad revela por qué esta historia tan íntima y local terminó preservada como parte de la escritura completa. El texto traza la línea completa desde Fares, el hijo de Judá mencionado en la bendición que los ancianos le dieron a Buz, pasando por varias generaciones hasta llegar a Salmón, que según la genealogía del Evangelio de Mateo sería precisamente el esposo de Rahab, y de ahí a Buz, después a Obed, después a Isaí. This episode is brought to you by Accenture. When your advertising operations fall out of sync, everything else follows. Spotify and Accenture are working together to reinvent the rhythm of ad sales, using automation, analytics, and smarter workflows to simplify campaign delivery and access better data across the business. The result? Less time spent on operations, more time connecting brands with the moments and fandoms that matter most. Learn more at Accenture.com/Spotify.
The new LinkedIn Hiring Pro can't undo your last hire. The human postponer. They were the master of one phrase. I'll circle back on that. But 3 months later, you were the one doing all their work and wondering how big that circle is. But LinkedIn Hiring Pro can take the hiring load off your plate by automating the hiring busy work from the initial job post to scheduling interviews. Hire right the first time with LinkedIn Hiring Pro. Post a free job today at linkedin.com/quality. Y finalmente a David, el mismo pastor que años más tarde se enfrentaría al gigante Goliat y que se convertiría en el rey más importante de toda la historia de Israel, aquel de cuyo linaje Dios prometió que saldría un rey eterno. Esa genealogía significa que una mujer moabita, perteneciente a un pueblo que la ley de Moisés incluso restringía de ciertos privilegios dentro de la comunidad de Israel, termina convertida en la bisabuela directa del rey David. Y siglos después, esa misma línea familiar reaparece de nuevo en el primer capítulo del Evangelio de Mateo, en la genealogía de Jesucristo, donde Ruth es mencionada explícitamente entre los ancestros del propio Mesías, junto con otras mujeres cuya inclusión en esa lista resulta igualmente sorprendente, entre ellas la misma Rahab, la extranjera cananea que ya hemos mencionado, y Tamar, cuya historia también estuvo marcada por la viudez y por la lucha por conseguir descendencia dentro de su propia familia. Que el Evangelio elija destacar precisamente a estas mujeres, extranjeras algunas, con historias complicadas otras, dentro de la genealogía del Hijo de Dios, envía un mensaje que resuena con fuerza a lo largo de toda la Escritura, que la gracia de Dios nunca ha estado limitada por el origen, por la nacionalidad, ni por las circunstancias difíciles del pasado de una persona. Una mujer que llegó a Israel como extranjera, perteneciente a un pueblo históricamente enemistado con el pueblo de Dios, termina no solamente aceptada, sino honrada de una manera que ninguna de las mujeres involucradas en esta historia podría haber anticipado el día en que Ruth decidió, en medio del camino hacia Belén, no soltar la mano de su suegra. La historia de Ruth y Noemí no es solamente una historia conmovedora sobre la lealtad entre una suegra y su nuera, algo poco común de encontrar retratado con tanta ternura en la literatura antigua, aunque ciertamente lo es, y probablemente sea una de las representaciones más hermosas de ese tipo de relación en toda la literatura antigua. Es también una historia sobre cómo Dios trabaja de manera silenciosa y constante en medio de las decisiones cotidianas de personas comunes, sin necesidad de milagros espectaculares ni de intervenciones visibles en el cielo. No hay mar dividido, no hay fuego que cae del cielo, no hay voz audible desde una montaña, no hay ejércitos derrotados de manera sobrenatural. Hay, en cambio, una mujer que decide quedarse en lugar de irse, un hombre que decide ser generoso en lugar de aprovecharse de su posición de poder sobre una extranjera vulnerable, una suegra que decide seguir cuidando de su nuera en lugar de rendirse por completo a la amargura de su propia pérdida, y una comunidad entera que decide incluir y bendecir a una extranjera en lugar de rechazarla o de tratarla con sospecha. De esas decisiones pequeñas, tomadas por personas que jamás imaginaron que su historia terminaría siendo parte de la genealogía del propio Salvador del mundo, Dios teje algo que trasciende por completo lo que cualquiera de ellas podía haber previsto mientras las estaban tomando. Ruth no sabía, mientras recogía espigas bajo el sol para poder darle de comer a su suegra, que estaba a punto de convertirse en la bisabuela de un rey. Noemí no sabía, mientras se llamaba a sí misma amarga junto a las puertas de Belén, que su historia terminaría siendo leída y contada durante miles de años como un testimonio de esperanza. Y vos probablemente tampoco imaginó, mientras mandaba dejar espigas caídas a propósito en su campo para una mujer extranjera, que ese pequeño gesto de generosidad terminaría formando parte del linaje del Mesías. Esa es quizá la lección más importante que deja esta historia tan breve y tan profundamente humana, que la fidelidad silenciosa, sostenida día tras día en lo ordinario, en el trabajo del campo, en el cuidado de una suegra, en la generosidad hacia un extraño, puede terminar siendo el hilo invisible con el que Dios teje sus propósitos más grandes, incluso cuando quienes sostienen ese hilo no tienen ni idea de la magnitud de lo que están construyendo con sus manos. NFL football season is here, which means when you switch to Verizon, it feels like... Touchdown! Because you get NFL Sunday Ticket from YouTube,
on us when you buy an eligible 5G phone on select unlimited plans, which means you can watch every out-of-market game every Sunday afternoon. And it's all on us. Now that's the Verizon way to kick off the NFL football season right. Switch and get NFL Sunday Ticket from YouTube on us, only with Verizon. The right window treatments change everything. Your sleep, your privacy, the way every room looks and feels. At Blinds.com, we've spent 30 years making it surprisingly simple to get exactly what your home needs. We've covered over 25 million windows and have 50,000 five-star reviews to prove we deliver. Whether you DIY it or want a pro to handle everything from measure to install, we have you covered. Real design professionals, free samples, zero pressure. Right now, get up to 45% off site-wide, plus get a free professional measure at Blinds.com. Rules and restrictions apply.